Muy buenos días. Buenos días. Por favor, díganos su nombre, su lugar y fecha de nacimiento. Mi nombre es Luis Laureano Dulce Figueroa. Fecha de nacimiento es 21 de junio de 1934, ¿En dónde nació? en Pasto, Nariño. Cuéntenos un poco, por favor, acerca de cómo estaba conformada su familia antes de la Guerra de Corea. Mi familia éramos 9 personas, 7 hijos y el matrimonio, mi papá y mi mamá. Yo soy el mayor de los varones. Hay una hermana es mayor que mí, Maruja. ¿A qué se dedicaban en su familia? Mi papá tenía una fábrica de marroquinería, hacíamos maletas, sillas, morrales, zamarros para montar en cuero, todo eso. Tenía una especie de curtiembre también. Y ahí aprendimos nosotros, pues, le ayudamos a mi papá. Más que todo yo. Yo salía del colegio y inmediatamente me ponía a trabajar con él. Pero él se dedicó mucho a la política, mi papá. Él, digamos, era un líder allá en Pasto porque reunía a todos sus amigos y les leía toda la prensa y se ponían a hablar de política y a la hora del té eso lo vino a perjudicar porque mi papá pues se dedicó pues solamente a la política y fue dejando paulatinamente el trabajo. Eso le cuento así a grandes rasgos. ¿Cómo está conformada su familia actualmente? ¿Cuánto su esposa? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Nietos? Mi familia, tenemos nosotros 4 hijos. ¿Cómo es Dos, el nombre de su esposa? Aida María Segura de Dulce. 4 hijos, son 2 mujeres, 2 hombres. Osvaldo, Carlos, Gladys y Pilar. Ellos están casados todos. ¿Nietos? Nietos tengo, en el momento que me acuerde, los nombres. Está Fabián, Juancho, 2. Está, ya me olvidé yo los nombres de estos 2 chinos, de Carlos también. Un número, el número El total de... número 2, 4, 6 en total, Muy bien. de todos, con nietos y bisnietos. Los nombres se me escapan. ¿A qué se dedicaba usted antes de la Guerra de Corea? Yo trabajaba con mi papá en la marroquinería. Después me vine a Cali, ahí trabajé un tiempo y regresé nuevamente al hogar. En ese entonces, un tío mío, hermano de mi papá, trabajaba en el ejército. Y este señor, cuando yo llegué de Cali, me incorporó al ejército sin yo querer. A mí no me gustaba el ejército, ni he sido pues de mi agrado el ejército hasta el sol de hoy. ¿En qué año se incorporó al ejército? En 1950. O sea, tenía usted 16 años. Exacto, 15 o 16 años. No tenía ni la edad, ni la estatura, ni el peso, ni nada. Era un escuincle ahí. Pero como él tenía vara, pues el tío mío, pues inmediatamente me incorporaron. Y para acabar de completar me mandaron para Barranca Bermeja. Allá hicimos el primer batallón de infantería, porque allá había un batallón de ingenieros. Y los pastuesos que fuimos nosotros allá como 2000.
fue el primer batallón de infantería que se fundó allá y nos tocó en ese entonces la violencia, los guerrilleros. Yo tuve que, o digamos, el batallón de nosotros tuvo que participar con la guerrilla en las selvas del Carare. Nos tocó hasta que en una ocasión nos perdimos como 15 días en las selvas del Carare. Cuando salimos de allá, la mayoría de la gente salió de los soldados con la barba espesa, descalzos, llenos de forúnculos las espaldas por el equipo, porque es un clima supremamente caliente. Y en ese entonces mataron a unos compañeros nuestros como a 39. Les quitaron los brazos y las piernas y los metieron debajo de los asientos de la lancha y botaron la lancha a la deriva. Total fue que cuando a los 11 o 15 días llegó la lancha al muelle, yo fui a identificar a los cadáveres, pero todos los muertos estaban supremamente inflados. Cuando aquí en el pantalón, en la pretina, tenían las iniciales de cada uno para identificarlo. A lo que le abrí yo la pretina, el pantalón a un soldado de ellos, eso estaba lleno de gusanos. Pero eso hervía pues totalmente. Si no hubiera sido por la marca que tenía el pantalón, no sabíamos quién era, porque lo demás era esqueleto. Ya tenían como 11 o 12 días de muertos. Estando en el ejército, ¿en qué momento se entera usted de la guerra de Corea? Eso fue, yo estaba de alcalde en el Opón, por allá ya había un comandante del ejército que era el que manejaba el puesto. O sea, ¿usted todavía estaba prestando su servicio militar? Lógico. Ah, ok. Yo estaba prestando el servicio militar. Y resulta de que estaba prohibido subir y bajar lanchas por el río Magdalena. En ese entonces, yo estaba de guardia en el muelle, que se puede llamar muelle, que es allá un descubierto a donde arrimaban las lanchas. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que llegó una lancha y me abordó y me dijo: Teniente Dulce, feliz cumpleaños. Yo ni idea tenía pues de que ni era teniente, ni yo era un soldado. Pero me dijeron: Teniente Dulce, feliz cumpleaños. Happy birthday to you, y pusieron a cantar. Podemos bajar y tomarnos una cervecita. No le di nada de raro, le dije, bueno, lógicamente que yo estaba de servicio en ese momento. Nos pusimos a tomar, llevaron ellos una radiola. Cuando llegó el comandante del puesto, mandó a un soldado a que me desarmara a mí. Entonces yo no me dejé desarmar. Y por ese motivo me trasladaron a Barranca Bermeja, por esa indisciplina. Yo estaba detenido cuando llegó la lancha de los muertos y cuando hice la identificación de los cadáveres, yo mismo los enterré, los metí en las cajas y todo porque nadie se podía aguantar el hedor. Les olían muy feo los muertos. Entonces, por no seguirme consejo de guerra, me mandaron para el Batallón Colombia, aquí a Bogotá. Llegué aquí a Bogotá y un cabo que estaba allá, un paisano, llegó y le dijo al comandante de aquí, Mayor Agudelo era entonces, el comandante de la infantería, de la escuela de infantería, dijo: acaba de llegar el capitán de fútbol de Barranca Bermeja. Entonces, en ese entonces yo era capitán de fútbol, del equipo de fútbol de Barranca. Ahí mismo dijo: saquen a ese señor a ver que venga a demostrar qué es lo que juega. Me llevaron al campo de deportes y empecé a jugar, hice unos goles y me quedé jugando un año aquí, fútbol, hasta que fuimos campeones de brigada. Ya en ese entonces yo tenía, como dicen,
aquí en el argot nuestro, mucha vara con el comandante. Yo podía entrar y salir a cualquier hora. Y apenas se formaba la relación, lo primero que decía, el capitán del equipo de fútbol fuera de la fila. De tal manera que yo no hacía ninguna clase de esas. Yo era jefe o comandaba el taller de armería de la escuela. Y sacaba el equipo de fútbol a entrenar, hicimos un equipo de básquet, uno de voleibol. Lo pasé lo más de bien, jugué un año aquí, hasta que a última hora dijo el coronel, me dijo, hay una orden de que tenemos que evacuar todo el personal del batallón. ¿Quieres irte a los llanos o te vas para Corea? Y dije, no, pues yo ya en los llanos estuve, no me pasó nada, pues voy a aventurar a Corea. Y así fue como me fui yo para Corea. ¿Sabía algo de la guerra antes de participar en ella? Nada, en absoluto, ni del invierno. Para mí los dos enemigos más grandes fueron el invierno y el bombardeo. Total. ¿Tuvo usted posibilidad de contarle a su familia que usted había sido designado para irse a la guerra de Corea? Correcto, sí señor, pero eso se duró como unos 3 meses, se enteraron, después de que yo estar como 3 meses en Corea. ¿Y qué le dijeron? No, pues ellos felices a la vez y preocupados por otra, pues por el miedo de que me vaya a pasar algo, que no regresara de allá, porque yo ya empecé a contarles cómo era la situación allá. Que el bombardeo era permanente, las 24 horas del día y noche bombardeando ese sector donde estábamos nosotros. ¿Cree usted que esa decisión suya de haber ido para Corea y no haberse ido para los llanos estuvo bien? Pues yo creo que sí. ¿La volvería a tomar? Sí, señor. Cuéntenos un poco cómo fue ese viaje a Corea. Por una parte fue triste y por otra alegre. Hubieron unas anécdotas porque cuando íbamos a viajar, mandaron unos aviones y dijimos nosotros, un combo de nosotros, unos 4 o 6 compañeros, dijimos, vámonos en el avión grande. Y resulta de que el avión grande no tenía asientos. Echamos muy malo, pues, y nos sentamos. Y ya llegando para Cartagena, alguien le dio por abrir la ventana y casi se lo traga, que estaba sentado al frente de la ventanilla. Si no lo alcanzó a coger, se sale del avión. Esa fue la parte cómica de eso. Aquí hubo una despedida muy bonita en el Teatro Patria con Daniel Santos. Nos despidió y fuimos a Puerto Rico y nos recibió Celia Cruz. Eso es lo más bonito que tuvimos, pero ya dentro del mar íbamos muy aburridos porque mareados permanentemente. Y a lo que íbamos a entrar al baño encontrábamos a un gringo sentado ahí. Muchas veces lo bañamos con el vómito, porque ellos se la pasaban era sentados leyendo libros y toda esa cosa ahí dentro del baño. Entraban al baño y no, se demoraban 2 o 3 horas esa gente en salir. Y después ya ese ruido del mar, el olor de la comida, eso lo mareaba a uno permanentemente y lo ponía pues a pensar como no se veía sino mar y cielo, mar y cielo, mar y cielo, y el ruido es del barco eso lo tenía uno bien mal. Hasta poeta se quería volver uno porque ya empezamos a hacer cartas para la novia y con acrósticos, una cosa. Bueno, pasamos más o menos bien. Fuimos de aquí a Puerto Rico a recoger otra tropa. Yo me fui en el barco General Stewart, un barco supremamente grandísimo. Tuvimos una pérdida de 13 días en alta mar. No sé qué es lo que pasó. El día menos pensado nos cogió una tempestad
que elevó ese barco y tanto y cayó, pues pensamos que se había partido en dos. Y resulta de que yo tan mareado, pues cogí 2 literas y me metí en medio de las 2 literas y me había quedado dormido. Cuando pasó ese accidente, el capitán del barco bajó a pues a ver que no había nadie. No me encontró a mí ni nada porque yo estaba en medio de las 2 literas. Cuando de pronto voy saliendo y ahí mismo me metieron fue al calabozo porque ya pues cometió esa falta, no sé pues si esa era falta o no. Pero de resto todo estuvo pues, lo que nos mataba era los nervios. Cuando llegamos nosotros al show, nos tocó que bajarnos en una barcaza de esas por el mar y el bombardeo, y desde ahí empezamos nosotros a sufrir lo indecible. A pesar de que yo tenía un capitán comandante, finado, capitán Augusto Abamón, yo tenía mucho brazo con él porque a mí me lo recomendaron aquí con el coronel Agudelo, iba recomendado. Entonces, él me prefería para todo. Mas, sin embargo, yo le dije, no, yo vine aquí, fui a pelear y pues, mándenme, pónganme lo que sea. Y por las noches salíamos a mirar una lista, era para mirar quienes nos tocaba la guardia de escucha. Esa era la guardia más pesada que había porque nos tocaba sin armamento y sin nada y irnos a meter debajo del pasto a escuchar qué era lo que decían los chinos o los coreanos. Pero, ¿en qué momento, cuál es la fecha de su llegada a Corea? La fecha de la llegada a Corea fue, eso fue estaba en invierno. Noviembre. Diciembre fue. ¿De qué año? Del año 52. Nos quedamos en Hawái. Entramos por Hawái y ahí nos quedamos. Y resulta de que llegamos el 1 de enero. Nos cogió en alta mar y llegamos a Hawái y no nos dejaban bajar porque el barco estaba retirado del muelle, porque eso no los dejan arrimar inmediatamente, sino después de pasarles revista. Y total fue que se empezaron a botar unos soldados puertorriqueños para que nos dejen salir a la ciudad. A última hora resolvieron y nos sacaron a la ciudad, y ahí estuvimos como 2 días. Pero entonces llegó en diciembre a Corea o en enero. Y yo en enero llegamos ya. Sí, porque nosotros pasamos en Hawái el 1 de enero. ¿Cuál fue su primera impresión cuando llegó a Corea? ¿Cómo la recuerda en ese momento? Pues en el momento uno no ve sino, digamos, cómo era en ese entonces Corea, que era muy, muy pobre. Había mucha pobreza, ahí mucha miseria. Las mujeres y los hermanos y toda esa cosa ofrecían a las mujeres para el sexo. Los hermanos, los esposos ofrecían a las mujeres, decían, tengo señorita, señorita, señorita. Había una pobreza muy paupérrima ahí. Después, cuando ya volví ahora, la segunda vez que me llevaron, es un cambio del cielo a la tierra. Es otra historia. Esa es otra historia ya. ¿Recuerda usted los lugares en los que estuvo designado con el Batallón Colombia? ¿En dónde estuvo usted? Pues en este momento no, porque estoy sufriendo como de Alzheimer, se me borra la memoria. Pero lo que sí sé es que yo estuve en el Osboti, en el 180, y en otra parte estuve. Cuando mataron a la compañía
Esas son las batallas en las que peleó, pero bueno, Ujú. ya que hablamos del tema, cuénteme cuáles son esos momentos más peligrosos durante su estadía en Corea. ¿Cuáles recuerda? Los más peligrosos fueron cuando estuvimos en el Osbodi y en el 180. Yo tuve un acto de heroísmo cuando mataron a la compañía IA, casi a toda. Entre esos cayó un amigo mío y estaba herido, decían, en el cerro. Y yo fui y lo arrastré y lo traje. Eso fue pues porque me decían de que no podía ir porque de pronto estaba con minas, que con granadas, que no sé qué. Mas sin embargo yo me entré y lo saqué. Eso fue en el Old Boldy, No, en el en 180. el 180. En el 180. En el Osboldi fue, digamos, más tranquila la situación porque nos la pasamos fue en como 72 días, algo así en el cerro ese, y no nos acaba hasta que una noche cualquiera, una sola explosión, se formó el... Cuando nos dimos cuenta estaban los chinos al frente de nosotros. Eso nos tocó que poner los fusiles en la bayoneta y agarrarnos a esgrima con ellos. Porque esa gente caía como moscas. Eso echaron una cantidad de gente para que pasen los tanques por encima de ellos, para el campo minado que teníamos, explotara y después pasaran los tanques. Eso fue una cosa desastrosa, tremenda. Toda la santa noche, pues, dispara y dispara y dispara hasta que quemamos toda la munición, nos amaneció. Yo estaba a mano izquierda de la compañía del comandante, estaba como a unos 2 o 3 kilómetros, pero en la parte de encima de donde yo estaba había un tanque, cosa de que cada vez de que disparaba ese tanque pues nos llovía a nosotros munición, no la desconectaba. Eso pues inmediatamente respondían los chinos. Cuando amanecimos de la batalla esa del 23 de marzo, todos estábamos sordos, tontos. Escasamente pues yo tenía media como digo, tranquilidad, tampoco tranquilo. A mí se me acabó la munición de morteros y le dije al conductor de un camión, le dije, caminábamos y recogemos más munición y venimos. Tocaba que pasar un vallado donde nos miraban del otro lado los coreanos. Cuando al poco rato pues empezaron a dispararnos, a bombardearnos, pero como íbamos en el camión pues pudimos esquivar. A lo que llegué a la otra compañía estaban todos perdidos, nadie sabía nada. Del comandante de las 2 secciones de mortero estaba casi loco, estaba debajo de una mesa. Bueno, ese era un relajo, total fue que me cogí yo la munición, la traje y nos vinimos. Y nos iba a caer una granada de esa de iluminación. El conductor se asustó y iba a dejar el carro tirado. Dije, no, pues hagámosle, hagámosle. Cuando de pronto pues sentimos fue que estalló. Hasta ahí yo me acuerdo que estalló una bomba. Cuando ya me desperté, me di que me había golpeado la nariz. Pero no le paré bolas yo eso. Seguí, llegamos allá y dejamos la munición. Cuando de regreso venía yo a Colombia, después de eso, venía con un dolor espantosísimo en la nariz y me iban a dejar en San Antonio de Texas para operarme. Y yo no quise. Dije, voy a Colombia. Vine aquí a Colombia y vea cómo estoy. Ese fue el relato de esa batalla. Lo más grave de esa vez fue, en ese entonces había el Syman Rhee, el comandante de la 7ª división. Cuando a nosotros nos sacaron los coreanos del cerro, este señor en el campo de concentración llegó y dijo, tienen que tomarse ese cerro vivos o muertos. El que va adelante y se quiere regresar, mátelo.
entre nosotros. Esa fue la orden de Simonry. Por eso nosotros nos duramos, diga usted, 3 horas en sacar a los chinos nuevamente. De acuerdo a su relato, ¿cómo cree usted o cuál cree usted que es el resultado final de la batalla de Lord Boldy para el Batallón Colombia? Eso fue un triunfo muy grandioso, lo máximo que yo creo que ha tenido Colombia. Eso repercutió en todas partes del mundo. Por algo fue que nos dijeron que el Batallón Colombia, un general que dijo por ahí, que era la primera vez que veía un batallón como el nuestro, con tanta gallardía, con tanto patriotismo, como que si estuviéramos peleando por nuestra tierra. ¿No? ¿Tuvo usted posibilidad de interactuar con tropas extranjeras o con tropas coreanas durante su participación en Corea? Sí, yo en una ocasión llevaba el santo y seña. Digamos, yo me la pasaba, era en un G, allá y para acá, llevando el santo y seña. Casi no dormíamos. Fuimos derribados como 3 veces. Perdimos como 3 carros de eso, porque nos perseguía mucho los chinos. Porque sabían de que iba el mensajero en la estafeta, en ese Jeep. Perdimos 3 carros. Afortunadamente no nos pasó nada a nosotros. Pero ¿hablaba usted con tropas extranjeras? Pero a señas, eso a punta de revista y toda esa cosa. Yo les llevaba cartas, les llevaba revistas de todo y que les mandaban a regalar. Pues llegar yo ahí a cualquier base de esas era pues una dicha para ellos, porque yo les llevaba la correspondencia también. Pero pues el modo de hablar era punta y señas. El inglés no era sino tal cual palabra ahí. ¿Cómo transcurría un día normal en el frente de batalla para usted? Matando ratas a punta de plomo. Eso era porque no se veía absolutamente nada de tropas ni cosas. Eso era todos los santos días. A la vez eso era muy harto, muy aburridor. Y preocupados nosotros de que nos vayan a coger por sorpresa o que nos coja una granada de esas, porque a toda hora estaban bombardeando. Y un día normal en la retaguardia, ¿qué hacía usted en las... Esa era la felicidad porque ya podíamos comer comida caliente, porque anteriormente pues toda en el campo de batalla era pura ración de asalto, comida fría. Me contó usted que el invierno fue lo más terrible. Ese fue el enemigo número 1, porque nosotros, yo por lo menos, no sabía que era esa cuestión de ese invierno, que llovía el hielo. Ahí saqué yo un cuento. Resulta de que íbamos en el tren y hizo una parada y yo me bajé a orinar. Y entonces se me llenó pues la cabeza de hielo y les dije a los compañeros, les digo, casi no me puedo venir, casi no me puedo subir al tren. ¿Por qué? Porque se me quedó congelado el chorro de orines. ¿Usted recibió algún reconocimiento por su servicio durante la guerra? Pues pasó lo siguiente, que cuando nosotros llegamos a Nueva York, nos recibió el presidente Ospina Pérez En Nueva York. en Nueva York. Total es que iban a condecoraron al sargento mayor
que fue el comandante de las piezas de mortero. Pero ese señor no hizo absolutamente nada. No era sino llorando y metiéndose debajo del catre, desesperado. Entonces yo salí a relación y les dije de que en vez de que le den la condecoración al sargento, se la dieran al ayudante mío, que el que la mereciera yo, porque yo fui a traer la munición, yo fui herido, yo ayudé a salvar a mucha gente. Pero así es la vida. Los premios se los dan a los que no hacen absolutamente nada. Cuando terminó su servicio en Corea, ¿qué expectativas o esperanzas le quedaban para el pueblo coreano? Que nosotros pues hicimos una labor muy bonita, pelear por esa gente para que tengan la paz, que eso fue lo que nosotros dejamos hasta el sol de hoy, el armisticio. Y ese es un orgullo que nosotros tenemos, haber luchado por la tranquilidad de esa gente. ¿Cómo se tomó la noticia de la firma del armisticio para el Batallón Colombia? ¿Cómo sé qué? Se tomó la noticia. ¿Dónde estaba usted cuando lo notificaron de la firma del armisticio? ¿Cuál fue la reacción del Batallón Colombia? Yo estuve ahí en el puente cuando el armisticio. A mí me mandaron. Fuimos. El capitán Valencia Tobar me dijo, te voy a mandar al puente porque hoy se va a sellar el armisticio, se acabó la guerra. Eso fue un jubileo que hubo ahí en ese entonces, porque yo grité, se acabó la guerra, se formó el armisticio. Entonces todo el mundo empezó a votar, pues, una cosa, otra, por todo ello y saltando. Eso fue una alegría enorme, porque ya sabíamos que volvíamos nuevamente a nuestra tierra. ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Corea en su vida? Pues me dejó muchas enseñanzas. En primer lugar, las costumbres de una nación a otra, ver la forma que en una guerra, tanta miseria que se ve por la cuestión de la misma guerra, porque se desbarata totalmente la vida de todo el ser humano en una guerra. No se piensa nada más sino en tratar de defenderse. Y esa es la guerra, para mí. ¿Ha tenido usted posibilidad de volver a Corea desde entonces? Sí, señor, me llevaron hace como 8 años o 7. ¿Cómo la vio? Quedé asombrado, pero feliz a la vez de ver el cambio de esos señores. Cuando fuimos, un cambio del cielo a la tierra, 500% a lo que era. ¿Está usted consciente de los logros económicos y el rápido desarrollo democrático que ha tenido Corea después de la guerra? Pues hasta donde yo sé, el fuerte ha sido Estados Unidos, que los han apoyado a ellos. Mas, sin embargo, cuando yo fui ahora, ellos ya casi no quieren ni hablar inglés, ni recibir dólares. ¿A qué cree que se debe esos logros en tierra coreana? La gente es muy inteligente y responsable, son muy responsables. Les gusta el trabajo, no es como aquí nosotros somos muy folclóricos. Cuando nos dicen que hay que entrar a las 7 de la mañana, digamos a las 8, cambio allá a las 7 de la mañana ya están trabajando.
pero no trabajando. En cambio aquí no, Colombia es un Edén para... ¿Mm? Se han celebrado los 61 años de la firma del armisticio y no hay ningún otro conflicto que permanezca suspendido en esos términos por tanto tiempo. ¿Qué cree usted que debe hacerse para que se pueda firmar finalmente la paz y quizá podamos hablar de una reunificación de las dos Coreas? Todos los pueblos del mundo deberían de apoyar a Corea para poder hacer la paz y que eso se termine definitivamente. Porque yo hasta cuando volví, ahora por segunda vez, ese terreno del campo de Nadia donde se formó el armisticio sigue igual hace 60 años. ¿Mm? ¿Cuál cree usted que es el legado de los veteranos de la Guerra de Corea Para ellos, para el mundo? para el mundo. ¿Qué le dejan los veteranos de Corea al mundo? Que somos el primer país en el mundo de latinos que fuimos allá. En primer lugar, y quedamos catalogados como los mejores soldados del mundo. Cosa de que yo creo que ese es el mejor legado. ¿Mm? ¿Cuál sería su mensaje para las generaciones futuras que puedan ver esta entrevista y aprender de su experiencia? En primer lugar, que los gobiernos den educación, que es lo principal, al pueblo. Un pueblo con educación va a surgir y va a hacer cosas buenas. En cambio, un pueblo ignorante, veremos lo que está pasando. ¿Qué opinión tiene usted de las relaciones actuales entre Colombia y Corea? Pues hasta donde yo sé, están apoyando ellos mucho, pero opinión mía, entre gobiernos, pero debería de ser al contrario, a los veteranos que estuvimos luchando allá. Como por ejemplo, yo supe de unos 30 millones de dólares que llegaron aquí de Corea para hacer una clínica. Y hasta el sol de hoy no. No, pero se está construyendo. Sí se está haciendo. Sí. Sí. ¿Tiene usted algún comentario adicional que quiera agregar? Pues lo que podría decir era que ojalá nuestros hijos y nuestros nietos que seguirán con la asociación puedan hacer las cosas mejor que la asociación que hoy tenemos. No me quiero alargar más. Muchas gracias por su tiempo, señor Dulce. Muy amable a usted.